Tardes, esto es Recursos Humanos con Calle y en la convención anual de Shrimp Puerto Rico, porque no hay nada que nos detenga. Por primera vez Shrimp tiene su conferencia virtual y aquí estamos todos nosotros porque mira que estas emergencias nos han cambiado la vida, pero seguimos en el camino y qué mejor que estos 4 panelistas que hoy tenemos de invitados que nos van a decir cómo ellos han salido hacia adelante dentro de sus industrias. Primero por acá tenemos a Manolo Sidres, empresario. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias por invitarnos. Definitivamente empiezas por el más joven del grupo. Así que encantado de estar aquí. Y por acá seguimos con Gilbertito. ¿Quién no conoce a Gilbertito Santa Rosa? Un gran cantante y músico de este país. Extrañaba eso. Muchas gracias por invitarme y por el honor de compartir con este tremendo panel. Gracias. Y por allá tenemos a Herbert, que Herbert es el gerente general de Microsoft en Puerto Rico y el Caribe. Gracias, Herbert, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de vestirme de gente una vez más después de 6 meses. Qué bueno. Y por último tenemos a Wesley Cullen, la gerente general de Casa Bacardí. Wesley, bienvenida. Gracias, placer estar aquí y con gente. Digo, consta que estamos respetando los 6 pies de distanciamiento. Bueno, acá yo sé que ustedes todos manejan sus industrias, ¿verdad? En la área de manufactura, tecnología, entretenimiento. Manolo hace de todo un poco. Y estos tiempos han sido difíciles. Y cuando digo estos tiempos, no solamente ahora lo que estamos viviendo con el COVID, sino me refiero a María, me refiero a los terremotos y obviamente ahora con la pandemia. Esto es un vivo ejemplo de reinventarse y de seguir el negocio. Estamos comunicando, ¿no?, la convención de forma virtual. Pero ¿cómo han hecho ustedes en sus propios casos, ¿no?, en sus industrias? Incluso yo sé que, Wesley, ustedes fueron uno de los pioneros que cambiaron su producción para ser antibacterial en momentos de crisis donde incluso no había dónde conseguir antibacterial en el mundo entero. Bacardí hizo ese switch, o sea, dejó de hacer alcohol, pero de otro modo. Sí. Cuéntanos un poquito, Wesley.
Pues sí, no es que nosotros hicimos el sanitizer como tal, hicimos uno de los ingredientes claves y otra compañía de Puerto Rico hicieron el producto final. Pero realmente yo creo que eso es parte de ser, las compañías son miembros de la comunidad. Y es lo que tú puedas hacer, lo vas a hacer. Bacardi tuvo esa oportunidad y rápidamente se pudo ajustar y bien complacidos de haber podido aportar. Excelente. Y por acá me muevo, Gilbertito, porque mira que yo sé que la industria de entretenimiento ha hecho unos cambios grandes. Pero oye, la gente se está acoplando. ¿Verdad? Es nuestro nuevo mundo. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ustedes pudieron hacer un switch? Porque ustedes, yo sé que esa parte de tener el calor de las personas cerca es bien importante. Bueno, definitivamente fue además drástico, porque de hoy para hoy mismo. O sea, aquí en la industria del entretenimiento le apagaron el switch ahora. O sea, eso fue hoy. Y yo tengo que decirte que al principio yo fui un poquito escéptico. Decía, no, esto puede ser no sé qué, pero cuando yo vi las grandes industrias, las grandes compañías de entretenimiento, por ejemplo, Broadway, todo el movimiento de Broadway, todo Disney, y yo dije, wow, esto viene en serio. Fue muy duro para nosotros, es muy duro para nosotros. En el caso de muchos de nosotros, el refugio, tú sabes que fue todo el mundo digital, todo esto virtual, porque ya venía caminando como una opción estamos hablando ya en términos de negocio, ¿no? Las presentaciones, pues, 0, ninguna, -4, y no se ve. Tú me preguntas, yo lo veo a verano 21, y con todas las herramientas correctas. Pero sí, ha sido dramático. Hay unas empresas de este tipo de trabajo, de entretenimiento, que manejan y dependen más de la presentación personal que otras. Y entonces eso sí están pasándolo muy duro. Además, los individuos, los músicos, bailarines, gente técnicos, el personal técnico, pues también descubrieron que tenían un negocio personal que muchos de ellos no tenían organizado, entonces los agarró. Claro, ahí está también la administración individual de cada cual. Entonces, cuando llegaron aquí en Puerto Rico, que tuvimos la oportunidad, porque hay países latinoamericanos que no la tienen, de tener ese tipo de ayudas y todo ese tipo de cosas, de momento tú ves que no tienes, no encajas en ninguna de las definiciones, porque entonces no puedes reclamar nada de la ayuda que te toca. Entonces todo eso le pasa a la industria de entretenimiento. Dicen los que saben que estamos parados al final de la fila de la recuperación. Claro. Yo tengo un poquito más de fe que eso, pero la realidad es que hoy día es muy difícil. Pero igual Gilbertito no se quedaba atrás, porque hizo un live los otros días y eso se explotó. Sí, fue una cosa bien bonita, porque además de que yo esperé como el momento, ¿verdad? Correcto, porque me habían hecho unos cuantos acercamientos, pero yo decía, caramba, y en eso concurro con el amigo aquí, con Herbert, yo estaba loco por una chaqueta y una corbata. Si lo hago en la sala de mi casa, con una guitarra y eso no era lo que yo quería. Y además quería también tener un taller para los muchachos que trabajan conmigo. Y fue muy bonito vernos hacer música. La respuesta de la gente fue espectacular. Y por allá, Herbert, bueno, tú tienes dos cosas. Obviamente te has reinventado como organización, como gerente, pero al mismo tiempo, pues ustedes obviamente hacen tecnología. Así que han tenido sus momentos, incluso yo puedo decir que a lo mejor de gran demanda, ahora más que nunca, con la necesidad que hay tecnológica en el mundo entero. Sí, lo cierto es que esta crisis en particular, a diferencia de si tenemos un paralelismo con la gripe española, que se habla tanto, o sea, como experiencia luego de la Primera Guerra Mundial, que la gran diferencia entre una y otra es que las herramientas que tenemos disponibles nos permiten otro tipo de respuesta, ¿no? Y en ese sentido, digo, lo que hemos sentido es como que hemos sido empujados hacia una transformación digital acelerada. Se habla mucho de la transformación digital como el eje de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y digo, se hablaba y se evolucionaba y hay varios conceptos interesantes, pero cuando vamos a lo específico de este escenario, todo lo que tiene que ver con la hiperconectividad, con el todo remoto. O sea, uno pensaba en el pasado, hasta que vino la pandemia, en experiencias que primordialmente
estaban asociadas al contacto físico. O sea, porque somos seres sociales y lo primero que se nos ocurre es cómo encontramos un modelo tanto a nivel de experiencias, de comercio, de educación o de cualquier ámbito que empiece por el modelo presencial. Y ocasionalmente pensábamos en una contingencia que pudiera ser remoto o en un modelo híbrido. Yo creo que ese es el gran cambio que se ha vivido, ¿no? O sea, hoy en día se ha requerido un 100% remoto en algunos casos y eso obviamente ha cambiado todos los hábitos de operación, de vivencia y ha requerido, bueno, a nivel tecnológico, sin duda, ha sido una prueba a los sistemas. Digo, en el caso nuestro, digo, los crecimientos que hemos tenido en el consumo de herramientas como Teams, que es una herramienta de colaboración, comunicación, chat, videoconferencia, pero más que todo cambia el modelo paradigmático de operación, porque la gente construye equipos de trabajo y puede operar. En un escenario normal, digo, obviamente era algo que se utilizaba y cada vez más. En el caso nuestro, personalmente, en el Caribe, yo tengo a cargo 33 países, son 5 oficinas, hay gente en más de 8 países. Ya estábamos acostumbrados a manejarnos así, pero el ecosistema en general no lo estaba. Entonces, obviamente el crecimiento de Teams fue gigantesco, fue enorme, pero también todo lo que son las herramientas alrededor de lo que es el paquete de Office en un modelo distinto de colaboración y comunicación, o sea, desde un Excel, un PowerPoint, un Sway, ¿sí? OneDrive, todos esos elementos se han disparado en cuanto a su uso. Y otro elemento importante, que es un poquito técnico, pero solamente para tener el conocimiento, que seguramente debe resonar, es el uso de lo que se llama el Virtual Desktop, o sea, el tener un escritorio virtual donde uno puede, a través del cloud, el cloud es el gran vehículo que ha permitido, digamos, acelerar la transformación digital. Y en ese caso es crear una máquina que tiene, en esencia, todos los componentes de seguridad, por ejemplo, que requiere una institución, pues la académica, un gobierno o una institución privada, una empresa, pero digamos que está en ese marco de virtual, del cloud. Entonces, desde una máquina de poco costo, uno puede acceder a ese entorno y utilizar toda esa potencia en un momento que tanto se necesita. Entonces, las empresas, en vez de tener que comprar máquinas muy caras y difíciles de implementar con ciertos componentes, utilizan esto. Entonces, esa combinación de elementos ha sido lo que ha permitido darle continuidad a los negocios y a las demás experiencias. Bueno, yo creo que nos va a tocar luego un adiestramiento de tecnología con Herbert. Yo soy el que menos sé de la compañía, probablemente. Entonces tenemos a Manolo, y mi compañero de empresarismo con Calle. Manolo, cuéntame, porque es que yo sé que tú vas a decir un montón de cosas, yo sé que tú has tenido que hacer muchos cambios, pero positivos. Mira, a mí me parece que estos fenómenos, ¿verdad? Ocurrió en el 18, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió con el huracán María, ocurrió con los temblores, y muchos países aprovechan esos momentos o no los aprovechan. Y a mí me parece que son momentos de la vida que aceleran los procesos que ya iban a ocurrir. Así que yo puedo hablarles de pan y puedo hablarles de sándwiches. Y por mucho tiempo nosotros vinimos acariciando la idea de delivery y por mucho tiempo acariciamos la idea de pick-ups, pero no teníamos necesidad ninguna. Así que con tiempo, no te preocupes que lo vamos a hacer en algún momento. Y me parece a mí que esta enseñanza que trae toda esta situación, la palabra time to market, juega un rol muy importante a la hora de nosotros entender e internalizar la necesidad de una organización y de unos recursos humanos preparados para el cambio rápido. Y cómo se puede anticipar a esos cambios. Así que las empresas como las nuestras, ¿verdad? Pues están sufriendo precisamente el terrible problema de no haber crecido y no haberse educado en esa innovación constante que hoy cobra relevancia. Así que, ¿qué es una organización de cara a un COVID-19 hoy o a un COVID-24 mañana? Que la palabra innovación cobra mucha relevancia, que la palabra diferenciación cobra mucha relevancia. Es más que un eslogan. Y que la palabra rapidez cobra mucha relevancia. Así que en esa línea, pues Sidriner se ha vuelto y se ha tenido que transformar de forma acelerada con los errores de las transformaciones aceleradas, que no se miden como tienen que medirse, no nos preparamos como nos debemos de preparar, no educamos como debemos educarnos. Así que desde el punto y desde el concepto de recursos humanos, que es lo que nos tiene hoy aquí,
me parece que el gran reto a esta organización y a futuros gerentes de recursos humanos es cómo se inserta en una disciplina de mejora continua, en una disciplina de cambio continuo y en una disciplina de escenarios, como ocurrió en 1996, un profesor de una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos que utilizó de ejemplo varios escenarios, y uno de los escenarios era, oye, ¿qué pasaría si un avión choca con el World Trade Center? 1996. ¿Ah? Y en el 2001, no un avión, 2 aviones y tumbaron el World Trade Center. Obviamente se podrán imaginar que el libro se convirtió en un bestseller, pero la realidad es que nunca llegamos a pensar que eso puede pasar. Por eso mi frase favorita en estos tiempos se llama What happened if? No, y Manolo, además del pan, se te olvidaron las empanadas. Sí, no. Buenísimas, son buenísimas, tengo que decirlo. Todo lo que tiene que ver con esa línea. Bueno, y ustedes han mencionado, fíjense que verdad, en todas sus diferentes culturas y cambios que han tenido que hacer, obviamente lo que hoy nos trae aquí, que es la gente. Y cómo la gente se ha afectado, porque hay que ser realistas. Esta situación pues nos ha puesto algunos, como bien menciona, algunos nos hemos reinventado, incluso han sido muchas buenas oportunidades, pero para otros pues lamentablemente ha sido también, ¿verdad?, una dificultad donde las personas se han quedado sin empleo, donde pues las empresas, aunque han querido y han hecho legítimamente todo lo que estaba a su alcance, la realidad es que hay unas limitaciones. Es como decía Gilbertito, de repente, pues sí, yo puedo hacer un concierto virtual, pero ¿hasta cuándo? Y los bailarines, ¿dónde los pongo? Y cómo todo. O sea, es algo bien difícil. Entonces, ¿cómo hacemos con esta gente? ¿Cómo tratamos de mantener, ¿verdad?, esos ánimos y tratar en la medida que se pueda de mantener la empleomanía, ¿no?, la plantilla, la salud emocional y mental, sobre todo de estas personas que estamos viviendo pues momentos, y cada emergencia ha sido bien diferente, porque María tuvo sus situaciones particulares, los temblores igual y obviamente ahora el COVID. Así que, ¿cómo trabajamos con la gente? ¿Cómo allá, Wesley? ¿Cómo ustedes realmente han podido mantener, ¿verdad?, dentro de la situación una organización no saludable a nivel emocional, sobre todo? Es bien retante. Yo creo que en Puerto Rico tenemos la ventaja de esa resiliencia que llevamos fortaleciendo hace unos años con mucha práctica. Pero eran situaciones diferentes, ¿verdad? Y la agilidad, la reinvención que se requiere ahora, y no solamente de la gente, pero de los líderes, que no hemos trabajado con algo así antes. Yo creo que es muy retante, la música ayuda, y lo digo sin broma, yo creo que eso es muy importante, ingrediente de la receta. En nuestro caso, y en mi caso particular, y creo que esto es un gran factor en Puerto Rico, ¿verdad? Muchas de las compañías en Puerto Rico grandes son compañías familiares. Bacardi incluido, Sidrines, son muchos familiares, que da ese aspecto de que estas compañías tienen todavía más compromiso con sus empleados y más cariño y una comunidad muy pequeña relativamente y muy cercana. Así que ver ese compromiso y hacer todo lo que se puede. Y si no es todo, ¿qué hay que se pueda hacer? Y una cosa que para mí, en lo personal, lo práctico y en el equipo, y suena tan sencillo y quizás un poco cheesy, pero creo que es el factor del agradecimiento. La gratitud y decir cada uno en qué me puedo enfocar en lo positivo que hay. Hay sol, hay positivismo, no nos podemos dar los brazos y los besos, pero las sonrisas, aunque sea con el ojo, y buscar esa parte, porque siempre algo por lo cual estar agradecido, y de ahí pues volver a esa fortaleza y respirar y buscar echar hacia adelante. Y buscar todos los recursos que hay, aprender a usar Teams, que es parte de mi diario, buscar la música para aliviarnos. Y comerte la empanadilla. Exacto, aunque sea el bailar. único problema es que después tienes que hacer, ya tú sabes que la cuarentena algunos nos ha dejado unas libritas, hay que hacer un poquito más de ejercicio. Unas cuantas. Pero hay cosas buenas y es recordarnos de ellas, porque es abrumador el estrés y eso de que con María pues nos hicimos expertos en la electricidad, ¿verdad? Pero sabíamos que
que iba a haber un fin y se podía ver el futuro. Aquí es tanta incertidumbre, yo creo que mirar el presente, ver qué hay, mirar quién es parte de tu comunidad, sea de tus amigos y familiares, de tu compañía, mantener el enlace, aunque quizás no sigues trabajando, pero sigues siendo parte de esa comunidad y teniendo las relaciones, y entonces la comunidad que es la isla entera, porque definitivamente no es fácil. Y están los happy hours virtuales, están todas esas cosas. Eso ayuda si tienes la oportunidad y sigues en una compañía, pero si no, hay que buscarlo. Salir a la calle con recursos humanos, pero hay cosas y agradecer lo bueno que hay y empezar desde ahí. Por allá, yo sé que Microsoft incluso, ¿verdad? Pues está alrededor del mundo entero. Me imagino que ustedes sí también pueden compartir experiencia de lo que le ha funcionado a otro país versus, por ejemplo, acá en la isla. ¿Qué han hecho con la gente? Bueno, la realidad es que, como comentaba, en el caso particular de Microsoft como compañía global, 150.000 empleados en 190 países, ya teníamos un modelo de operación que estaba basado en lo remoto completamente aceptado. Yo después en otras apariciones espero quizá comentar un poco más del tema de cultura, porque creo que es importante y es algo que se debe trabajar, como bien decía Manolo, en la previa, ¿no? O sea, porque cuando nos sorprende no quiero hacer una analogía porque es real, un huracán, el huracán o ahora la pandemia o los earthquakes o lo que fuere, si no estamos preparados, claramente vamos a empezar a improvisar y eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, igual, de todas maneras, como bien decía Wesley, o sea, esto es beyond imagination, porque no teníamos en ningún libreto pensado una pandemia. Entonces, hay algunos aprendizajes de los eventos de este estilo, con escenarios bien particulares que tienen que ver con la humanización. Yo creo que estos golpes, creo que por un instante, dentro de tanta locura que a veces vivimos en escenarios normales, nos humaniza. Y hay aprendizajes en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la empatía. Número uno. O sea, empatía empezando por nosotros mismos, porque si no estamos bien nosotros, es muy difícil que le podamos hacer bien a nuestro entorno. O sea, ¿cómo impactamos a nuestra familia? Si yo estoy pensando mi familia no está bien, difícilmente puedo ayudar a mis colaboradores, o a mis clientes, o a mis socios de negocio, o a la comunidad. Entonces, tener esa empatía, esa sensibilidad y entender que todos somos distintos y que cada uno tiene sus necesidades particulares es crítico. Y eso pasa, de nuevo, eso está previsto en los modelos culturales que nosotros llevamos adelante, que uno puede decir, bueno, es un modelo teórico. No. En la práctica eso se aplica cuando llega el momento. Otro elemento crítico creo que queda en evidencia en estos momentos tan difíciles es la importancia del prójimo y el trabajo en equipo. Y cuánto dependemos, o sea, desde lo más básico, desde el tema del cuidado personal, hoy en día todos llegamos con las máscaras, todos pasamos un protocolo de limpieza de manos, o sea, de nuevo, es cuidarnos a nosotros y cuidar al prójimo, pero también el poder construir en un marco, digamos, donde realmente necesitamos al otro para completar la tarea, para hacer la función completa. Entonces, esa sinergia se pone en evidencia en estos momentos más que nunca. Y otro elemento clave, que creo que es sumamente importante para el ser humano en su condición ante la sociedad y ante la recuperación del ser humano y el colectivo, es el impacto relevante en el ecosistema, ¿no? O sea, poder realmente hacer una diferencia para salir del momento. En el caso de María, por ejemplo, yo descubrí que la compañía tenía un equipo que se llama Microsoft Disaster Response Team, que es un equipo de voluntarios, hay miles de voluntarios que justamente se activan cuando hay una situación de emergencia en un lugar determinado. Entonces, en ese momento tuvimos Irma, que primero, destruyó un montón de islas que son parte de la responsabilidad que yo tengo, o sea, de mi equipo, y después Puerto Rico, obviamente María, y se hicieron casi 30 misiones con esa gente para impactar distintos entornos. Claramente uno siente que tiene un valor para aportar en este momento tan crítico y eso ayuda también a levantar la moral y sentirse relevante. Y cuando pasamos a la pandemia, uno hablaba de los first responders, ¿no? Entonces ahí estaban los médicos, los paramédicos, los bomberos, los policías, incluso hasta quienes atendían en un supermercado se transformaron en críticos para poder seguir operando, o alguien que estuviera en una manufactura de un producto crítico para poder seguir viviendo. Entonces, de alguna manera, nuestro CEO nos dio en llamar a todo el equipo de gente a nivel mundial que trabaja en la compañía, pero se extiende a todos los que trabajan en este mundo, Digital First Responders, por esa responsabilidad de poder, entre otras cosas,
Nosotros otorgamos, por ejemplo, toda esta plataforma sin costo por 6 meses para quien lo necesitara. Dimos una cantidad de servicios sin costo. Se crearon aplicaciones con este grupo a nivel mundial para distintos propósitos críticos, pero también todo lo que tiene que ver con la educación. Y ahí creo que fue una de las labores fundamentales que pudimos hacer en el Caribe. Entregamos más de 100 cursos remotos, pero de distinta índole para distintos grupos focales, desde lo que es educación, lo que es gobierno, los distintos gobiernos de la región, empresa privada obviamente, asociaciones, colegios, el grupo de colegios. Y realmente, o sea, ahí se abocó, digamos, y en ese caso fue también el equipo del Microsoft Store, que ahora cambió de forma, pero a brindar esos trainings que realmente empoderaron a la gente para poder seguir adelante en este momento. O sea que creo que ahí son aprendizajes y después puedo contar un poco más de la cultura para no hipotecar, sé que hay gente... Sí, exacto, no quiero hipotecarla. No hay tiempo para eso, no te preocupes. Oye, Gilbertito, acá... Obviamente todos los productos y servicios que nosotros brindamos pues impactan, ¿verdad?, una población. No obstante, en tu caso es un poquito diferente porque tú impactas una población, ¿no? Un universo, no importa las generaciones, no importa las clases sociales, no importa los intereses, no importa nada. Hay mucha gente que sigue a Gilbertito y no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero también. Entonces, cuando hablamos de gente, precisamente, pues obviamente tienes tu equipo de trabajo que se ha visto impactado por esto, pero tienes todos tus fanáticos. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando hablábamos de María, pues María fue en Puerto Rico, pero entonces igual tú te montabas en un avión y podías continuar, ¿verdad?, tus actividades y tus conciertos. Ya eso no es posible. No es posible. Voy a hacer un puente cultural. Cuando estábamos fuera del aire, conversamos de eso. Y voy a hacer un puente cultural entre Uruguay y Puerto Rico. Te comentaba el famoso refrán de los uruguayos, o más bien de los sudamericanos, que decía que estamos remando en dulce de leche, y nosotros los puertorriqueños decimos que nos agarraron con los pantalones abajo, que es a lo que se refería Manolo. Yo creo que a mí me vienen a la mente 3 palabras. La primera es introspección, la segunda es oportunidad y la tercera es capacitación. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Contestando tu pregunta, precisamente en el público, en la gente que consume la música, es que tenemos esa gran oportunidad, y un poco en el campo de Herbert, pues todo este asunto tecnológico nos ha permitido tener una opción. Pero tenemos que ser muy creativos. Yo creo que todo el mundo está, fíjate que todos hemos hablado de reinvención. Bueno, pues yo creo que este es el momento de eso, pero también tenemos una gran oportunidad, y hablándose de recursos humanos, de capacitar ese recurso y de utilizarlo y reinventar la manera de utilizar ese recurso. Y en este momento es la gran oportunidad, a pesar de que tenemos el gran problema. ¿Por qué? Bueno, por eso es lo que acabas de decir, porque no hay opción, como lo conocemos. Si yo no me puedo montar un avión, ir a cantar a Panamá y tener un concierto y regresar la semana que viene y tener al grupo de trabajo activo y obviamente devengando su manera de vivir. Así que llegó el momento de reinventar. También llegó el momento de capacitarnos y llegó el momento de pensar, caramba, ¿cómo yo tengo, por ejemplo, en el campo de nosotros, y tengo que ser, como puertorriqueño me siento muy orgulloso que en el campo de la cultura, del entretenimiento, en el campo técnico. O sea, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico gente que los grandes artistas de carácter mundial se los llevan a trabajar por el talento que tienen. Pero todo el mundo en este momento está pensando, inventando, que es la parte que yo veo que es buena, ¿no? Claro. La parte buena es que todos los días aparece alguien con una idea, todos los días aparece alguien con una plataforma, todos los días alguien tiene a futuro, a mediano, futuro inmediato, de cómo vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos, lo que sabemos hacer. Pero yo creo que esa es una gran oportunidad, y la oportunidad va más allá del entretenimiento. Yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad como país. Hemos tenido... Nos han dado duro. Nos han dado muy fuerte, pero pienso que es una gran oportunidad de mirar, igual que pasó en María, que tú sabes que el ingenio de la gente de Puerto Rico fue una cosa increíble,
cómo inclusive de los escombros sacaban cosas productivas, cómo levantaron casas, cómo comunidades se unieron, bueno, cómo se conocieron los vecinos, que era una cosa increíble. Tú 20 años al lado de una persona que no sabes quién es, que fue la que te tocó la puerta de una botella de agua. Eso para mí es terrible y por otro lado es grandioso. Es una oportunidad increíble que tenemos ahora. Y la industria del entretenimiento, estamos hablando tú y yo, como yo tengo una amiga mía que es un poco en broma, me dice, tú lo que haces es estar con una maraca ahí, y tienes razón, pero estoy yo con mi maraca pensando cómo, y está la gente como te dije antes, de Disney, y fíjate cómo Hollywood se reinventó completamente, empezaron a utilizar todo el asunto de las plataformas digitales para poder lanzar sus estrenos millonarios, y todo eso es a favor, yo lo veo a favor, y pienso que todas esas cabezas pensando a la vez, es que vamos a lograr que en poco tiempo tengamos una respuesta. Ya empezamos a responder, ya empezaron los conciertos virtuales. En carro, ya hay conciertos. Y lo que dijo Wesley hace un rato, la música, de ser yo siempre he dicho que la música es un artículo de primera necesidad. Pero en estos días subió a la categoría de luz, de agua. De microondas. De microondas, porque más importante. Microondas se reemplaza con fuego. Música es música. Necesitamos escuchar, necesitamos estar tranquilos, necesitamos que algo nos dé paz. Terapéutico, terminó siendo terapéutico. Y eso es una oportunidad. ¿Entiendes? Así que yo creo firmemente en esas tres palabras que te dije. A seguir componiendo. De repente pasará una canción de este revuelo. Bueno, hasta eso, fíjate que yo no compongo y en algún momento me he dado hasta escribir en la búsqueda de algo. Así que yo estoy un poco, dentro de todo, estoy bastante objetivo. ¿Puedo comentar sobre eso? Claro. Si puedo añadir dos palabras. Que fue mi jefe varias veces. Bueno, pero feliz de haber colaborado. Pues en el Choliseo, o sea que... Sí, y de eso viene las palabras que me gustaría añadir, si se puede, que serían recordar y reflexionar. Que no nos olvidemos, que nos recordemos de que somos humanos, no somos algo en la pantalla. Y un concierto virtual es la forma que hay que llevarlo al momento y hay unas tecnologías fantásticas y cosas súper creativas dándose, pero no es por nada lo mismo. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Y que recordemos eso, porque es importante, no nos desconectemos de ese aspecto de humanidad que tenemos y que reflexionemos sobre qué significa eso y lo importante que tiene de nosotros mismos, de las comunidades, de los recursos humanos. Eso es lo más valioso que hay en este mundo, luego el aire, la comida y la música, pero yo no quisiera que el entretenimiento y en particular la música se reinventara por completo. Yo quiero eso en vivo para siempre y sé que volverá. Así que me encantan las tres palabras y añadiría esas dos porque lo recuerdo y me da mucha felicidad, sé que vuelve. Y espero que todos los demás también. Ya por lo menos sabemos que tengo un boleto vendido ya. Ya aquí tienes 3 en primera fila, pero 90-21. Y lo vimos cuando empezaron a darse los live streamings de los conciertos. Había gente que pensaba que iban a morir los conciertos. Yo era de las que creía, no, se van a hacer más valiosos porque no es lo mismo y lo sabemos. Y en efectivo, el precio de las taquillas en lo que se dieron streaming subieron porque tenía más valor estar en vivo y lo extraño mucho. No, claro. Hay un detalle muy interesante. Yo me declaro, yo soy retro. A mí me dio trabajo todo lo que tú haces. Me dio mucho trabajo entrarle, pero fíjate que hay una curiosidad. Y yo siempre he dicho, a veces la gente busca las soluciones. La estamos buscando en el 3075 y las soluciones estaban en el año 1965. Fíjate que ahora están teniendo mucho éxito los conciertos de drive-in. Los drive-ins están en Estados Unidos, hicieron un concierto con este señor Garza Brooks, ¿qué se llama? Y fue un éxito increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una generación entera que jamás fue un drive-in. Está emocionadísima de un concierto de un auto. Entonces, es una manera de mezclar las dos cosas que dice Wesley. O sea, no tenemos el concierto de la gente aquí y Gilbertito te amo, que me encanta eso. Y la gente gritando, pero sí tenemos al público
en vivo, que está disfrutando una experiencia totalmente diferente y no hubo que rebuscar en Marte ni un cohete para saber que esto se puede mantener, que es a lo que se refiere Wesley. Claro, y yo voy a hablar un poquito por ti, pero yo sé, no, es que yo sé que, por ejemplo, en el caso de Manolo, ustedes incluso hicieron mucha rotación de personal precisamente para poderlos mantener. Los restaurantes, obviamente, es una cuestión que pues también se ha visto muy afectada y finalmente pero abrió con un 50%, un 75%, lo bajaron a 50%, y eso obviamente pues conlleva a que el recurso humano también tenga que bajar. Pero yo sé que ustedes hicieron todos los esfuerzos posibles para precisamente, ¿verdad?, estar conectado con esa gente y darle esa tranquilidad de que no se quedaron sin trabajo. Mira, Jessica, una de las ventajas de ser vecino de Gilberto es que uno aprende como a soñar después de viejo. Así que yo voy a retomar un poco las palabras de Gilberto y decir que yo creo que la mesa está servida. Pero quisiera, antes de decir la mesa está servida, traer dos cosas que me parece que el público que nos escucha y nos ve debe de reflexionar al respecto. La primera de ellas, en el año 2000, la gobernadora Calderón ordenó el estudio de Puerto Rico 2025, que no era otra cosa que un assessment del país, cómo estamos, para ver qué podemos hacer para salir de donde estamos. Y ese assessment, en el 2004 ya decidió no correr para un nuevo término, y yo le pedí ese assessment que me lo entregara para llevarlo entonces al sector privado. Me monté en un avión y fui a Nueva York, y me entrevisté con el presidente de esta compañía que había hecho el estudio. Y le dije, Mr. Bell, yo quisiera que usted me explicara esto y que me diera todo el material. Él me dijo, yo te lo voy a dar todo, pero quiero que vayamos a la última página, porque creo que si la última página no la podemos resolver, va a haber problemas. Y la última página decía que Puerto Rico requería cambiar su modelo. El modelo económico a uno de empresarismo y no dependencia. El modelo social a uno de apoderamiento y responsabilidad. Y el modelo ambiental a uno de sustentabilidad. Dicho esto, el reto que tenemos los negocios y el país de cara al futuro, de cara a esa mesa servida, de cara a esa educación, es precisamente en quién nos fijamos, a quién queremos imitar. Y tenemos que estar claros que al día de hoy, sin entrar en discusión política de ningún tipo, hemos tenido unos gobiernos de corte populista que simplemente hablan de lo que te doy y no de lo que debes hacer. Entonces, cuando esa persona escucha ese mensaje de tu forma en un sector del grupo de población de empleados de Puerto Rico y va entonces a una empresa privada, se encuentra con una dicotomía de mensajes. Son dos mensajes distintos. Uno de productividad, eficiencia, y otro de haz lo que tú puedas y no te preocupes. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la pandemia. 3 meses estuvo el empleado público sin trabajar y el empleado privado trabajó en cuanto nos liberaron. Entonces la pregunta que nos hacemos es que el empleado público es más susceptible al virus que el nuestro. La respuesta es que no. Así que yo creo que como parte de esa mesa servida, que no puedo más estar de acuerdo con Gilberto, tenemos que entender que el fenómeno de transformación de país, desde el punto de vista de recursos humanos, tiene que venir de un liderato que realmente traiga al país la conciencia de la productividad, del compromiso, del apoderamiento, de la responsabilidad para construir el país que queremos y merecemos. Porque de lo contrario tenemos 2 países y eso es extremadamente peligroso. Dicho eso, me parece también que como decía Wesley, aquí la gran mayoría de los negocios son negocios locales. Pero no todos los negocios locales son Bacardí. Hay un sinnúmero de negocios locales que no tienen los recursos necesarios para llevar a su asociado, a su empleado, a su colaborador, como le quieran llamar, al nivel que lo quisiera llevar. ¿Cómo yo le explico a esa persona? ¿Cómo yo lo comprometo cuando yo no tengo los recursos que tiene otras estructuras? Pues de esa forma me parece que hay que mirar con cierto detenimiento la ayuda social. ¿Y por qué hablo de la ayuda social? Porque la ayuda social es un creador de dependencia, no es un creador de productividad. ¿Qué pasaría si en vez de nosotros darle cupones a la gente, le diéramos un cost of living allowance de 8 pesos por hora? Que ese empleado que trabaja contigo, Herbert, o que trabaja contigo, Wesley, o que trabaja contigo, Gilberto, en vez de ganar 7.25, gane 9, vale 18 pesos la hora. Reciba 18 pesos la hora.
18 pesos la hora por 40 horas son casi 800 pesos semanales. ¿Cuál sería la diferencia de ese apoderamiento? Que cuando fuera al supermercado se iba a fijar en el shopper, iba a mirar lo que iba a comprar, porque el dinero sale de su bolsillo y no sale de una tarjeta que si no lo gasta se lo quitan. Y yo creo que esa palabra apoderar, esa palabra tiene que venir amarrada de un sinnúmero de cambios que todos nos tenemos que forzar a que se provoquen. Y termino diciendo que los otros días estuvimos en Casa Gilberto con una muchacha que tiene un proyecto que a nosotros nos gustó muchísimo y estuvimos hablando con ella. Y ella decía que la generación de mis nietos no saben lo que es un choliseo, which is true. No lo saben, no saben lo que es un concierto en vivo, porque tienen 2 años, 3 años. Entonces, yo creo que el reto que Wesley nos lanza, y me parece que es un reto muy importante, es que nosotros los que estamos criando, los padres y los que ya somos abuelos, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos de que no todo está en la pantalla, de que no todo está en lo digital, que hay algo más que eso, y que las dos cosas funcionan, pero tienen que coexistir. Y eso me parece que es el reto que nos lanzó Wesley hoy cuando hablamos. No, y precisamente hablando de recursos humanos y precisamente de los niños, Manolo, tienes un punto. Yo creo que la tecnología, don't get me wrong, Herbert, yo la amo y nos ayuda muchísimo, pero a veces nos quita esa ¿verdad? Personalizar, compartir, especialmente con los niños que nacen con una tableta, y eso puede ser un poco peligroso, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros tenemos que fomentar también esa parte emocional y tú la vives con la gente, no la vives necesariamente con una tableta, ¿no? Pero hablando incluso, que era mi otra pregunta, de los retos de la tecnología, que ya Gilbertito nos dijo que tuvo unos retos al principio. Yo sé que a lo mejor en tu caso, Herbert, no es el caso porque ustedes pues ya trabajaban, ¿verdad? Estos métodos remotos y tienen adiestramientos todo el tiempo, pero esto ha sido sí muy retante para algunas personas y algunas generaciones donde pues se han visto en la obligación de trabajar con estas nuevas modalidades tecnológicas y pues hemos tenido la resistencia, algunos, al cambio. Otros que pues la realidad es que no se les hace fácil, punto. Incluso yo pues en mi carácter personal donde hago muchas entrevistas, ¿no? Entonces pues me ha tocado hacer entrevistas con los candidatos y todas de forma remota. Entonces tenerlos que llamar y decirle, mira, pero acuérdate que tienes que bajar la aplicación porque si no llega la hora, entonces pues me pasa que, porque no, o si no llegan allí, pero tienen la cámara, no encuentran la cámara, no encuentran el audio. O sea que ha sido bien retante, ¿no? En todos los tipos de negocios. ¿Cómo han podido hacer? ¿Cómo han podido educar? ¿Cómo han podido mover su plantilla, verdad? Y sus empleados a que sean, pues más technology oriented, la realidad. Yo creo que, verdad, el cambio está acelerado hoy en día y uno de los cambios es la colaboración, sí se tiene que dar un poco más y de otras formas, ¿verdad? Y aunque aprendemos, yo paso casi todo el día en Teams, hoy hubo un update. So, en todas las llamadas que estuve ahora, lo que estaba antes abajo está arriba. So, yo misma constantemente tengo que aprender rápido. Pero lo que aprendo lo comparto. Y pues que uno modela y pues que el equipo haga lo mismo. Ah, no, ya ese botón no es aquí, descubrí este truco. Y eso en lo diario, cuando estábamos en oficinas, quizás no se daba tanto. So, ese aspecto de colaboración, de compartir los aprendizajes, creo que lo estamos viendo un poco más. Y entre las aplicaciones y lo mismo, cambian más rápidamente esos updates. Y esa parte lo veo lindo. Y como líderes y las personas de recursos humanos que están en esta conferencia, también es esa parte de que, ok, ¿cómo invento? Hay que reinventar y conectar a la gente. Y esa parte igual, yo siempre voy a creer en person to person, a mí me gusta conectar a la gente en persona, pero lo que hay es digital ahora, so, ¿cómo hacerlo? Y con la música. Y el otro día yo aprendí a hacer como un baile de grupo en Teams o Zoom. ¿Quieres que te lo enseñe? Claro, claro. Pues me encanta invitar a Wesley porque es muy fácil, pero fue fantástico y son este tipo de cosas que se comparte y espero que todos mañana lo hagan en sus llamadas y van a ver que hay forma y hay que compartir. Hazlo, primero vas lo más cerca de la pantalla que puedes. Vamos a hacerlo, caballeros. Primero, luego, lo más lejos. Luego apuntamos a la esquina de la pantalla, apuntamos a la esquina de la pantalla otra vez y vas agilizando el ritmo y todo
todos estamos bailando juntos. Y ahí tú sabes sitios. quién es el arrítmico del grupo. Cuando Bueno. uno está así, el otro está así, y tú dices, bueno, pero, no te toca bailar. pero no lo vas a ver porque cada persona está intentando mirar por lo suyo. Es bien silly, es chistoso, pero eso relaja, eso crea esa conexión y no lo quiero guardar para mí, lo quiero decir a todo el mundo y tenemos más oportunidad de hacer ahora con una canción de Gilbertito haga ese baile para ver cómo cuadramos. todos los Eso días. sí innovar, estamos innovando. Tiene que ser en clave. Tiene que ser en clave. Tiene que ser en clave, si no, no. Pero ese tipo de cosas y eso yo creo que de las cosas muy positivas que he visto en lo que tenemos que aprender tan rápidamente y tantas nuevas herramientas que estamos compartiendo más de lo que aprendimos y muchas veces por haber fallado y descubierto y eso va a ser algo positivo para siempre. Bueno, ya que Wesley dio un secretito, yo voy a dar uno mío. Yo estaba compartiendo fuera del aire. A mí me ha tocado lactar en medio de entrevistas y conference, pero ya yo tengo mi spot completamente set para que yo salga de aquí para arriba. Yo tengo toda la conversación y ya mi niño sale diciendo recursos humanos con calle. Mamá, ese no tiene la educación completa. No, mamá, ese no tiene la experiencia. Ya mismo, porque literal trabaja conmigo. Es que, pero imagínate, Manolo, lo tengo que hacer. Y nada, ya me acostumbré. Es parte de. Siempre cuidando, obviamente, el frame que de aquí no baje. Sí. Cuéntame, Herbert, ¿cómo allá? Yo primero quiero hacer un punto acá. Digo, por más que estoy representando el sector de la tecnología en esta sesión, yo soy una persona extremadamente social, y esto a mí me duele. O sea, me duele y me duele mucho. O sea, porque, como bien decía Wesley, y digo, Manolo, Gilberto, el tema del contacto humano, yo creo que es insuperable desde el punto de vista del impacto que tienen las emociones del individuo. O sea, ese es un punto clave. O sea, no porque sea tecnológico de base es que no extraño lo otro. Claramente esto lo que nos permite es continuar. O sea, ese quiero decir, lo tomo por el otro lado. Y creo que hay que verlo todo en la justa medida. La justa medida es utilizar lo que se requiere y no más de eso. O sea, por eso digo, cuando se vuelva un nuevo normal, ojalá exista, sí va a haber un cambio de paradigma, como decía, en la creación de experiencias, servicios y demás, porque ya sabemos que esto nos puede pasar, pero esperaría que haya un punto medio. A mí me gustó como concepto, quería traer una analogía que me gusta mucho, es una parábola que tiene que ver con el tema de la irritación positiva. Ustedes vieron, la ostra es un crustáceo bien aburrido, está encerrado, hasta que pasa un fenómeno físico-químico que le entra agua salada y arena entre las valvas de la ostra y ahí se abre y sale lo mejor que el valor de la ostra, que es la perla, ¿no? Entonces, a mí me gustaban desde algunas de las analogías y ejemplos del tema de cuánto podemos hacer nosotros hoy para estar realmente preparados para otras cosas. Cuánto nos podemos autoirritar hoy en día para construirnos un mejor Puerto Rico, para construir una mejor preparación. Y yo creo que eso es parte de lo que quizás hace que hoy en día algunas compañías hayan podido afrontar esto de mejor manera que otras también. O sea, el hecho de trabajar en los aspectos clave que preparan al individuo para esas nuevas situaciones, porque hay forma, y de nuevo, hay aspectos culturales, como hoy mencionábamos, por ejemplo, nuestra compañía por muchos años tuvo una misión, que a veces las misiones quedan totalmente guardadas en una gaveta, y esa misión era, de Bill Gates hace 45 años, era llevar una computadora, una PC, a cada escritorio y a cada hogar. Hasta que de repente llegó Satya Nadella, que es nuevo CEO, y dijo, no, la cultura es nuestro ADN, la cultura es lo que respiramos, es lo que vivimos, es lo que tenemos que realmente, es lo único que nos hace diferentes. Y ahí trabajamos una misión, la misión actual, que la repetimos en toda instancia, es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más, a alcanzar más. Misión muy fuerte, yo me levanto por eso todos los días, creo que tiene mucho más sentido, eso motiva, eso hace que uno pueda hacer un digital first responder con pasión. Claro, y después llegarán las computadoras a la casa. La computadora ya se lograron hace años, pero sí ahí aparecen otros componentes, temas de cultura, temas de growth mindset, de temas de diversity and inclusion, elementos clave para poder operar. También otros, eso se fue evolucionando. Lo que nosotros llamamos los leadership principles, que eso les puede servir a la comunidad que nos está mirando. O sea, tenemos 3 principios de liderazgo que tienen que ver con generar energía, crear claridad y deliver success, que le llamamos. Pero no en el sentido del éxito más mundano, sino en un mundo que está cambiando tanto, realmente estar enfocado en relentlessly trying to find solutions, realmente buscar soluciones para nuestra gente.
Otro modelo que se adhiere al concepto de cultura es el del Manager Expectation, que esperamos de los líderes formales. Y ahí estaba el tema del Model Coach Care, es el modelar, el poder coachear, o sea, no bajar, sino poder entender y poder construir, y el del caring. Y el caring, el preocuparse por el prójimo genuinamente, ha sido absolutamente clave para este proceso. Y cuando, digo, fuera de cámara, al comienzo, tú me comentabas, Jessica, de ese ejemplo de tener que amamantar en una sesión de profesional. Yo le traía un ejemplo que tiene que ver con el caring, y nos pasó de verdad en una instancia que tuvimos justamente con gente de recursos humanos, que una colega desde México estaba liderando para casi todos los líderes de la región, había más de 200 personas seguro en esa instancia. Empezó un ruido típico de escenario de pandemia, ¿no? Dos chicos peleándose horrible y los gritos y esto y lo otro. Y la mujer pobre se sentía que estaba en una situación totalmente incómoda. Culpas. Y quien era mi jefe paró la sesión y dijo, no nos equivoquemos. Acá tú no te tienes que disculpar. Gracias por estar. Gracias por seguir adelante en un momento tan crítico donde tienes que tener tantos cuidados de tu jugador. Nosotros confundimos el concepto de work from home, de trabajar desde casa, con trabajar siempre. O sea, y realmente eso no es posible. Llegaron momentos en los cuales yo mismo tenía pegado en el calendario todo el día y de repente ni me daba cuenta que a veces al baño o no había ido a comer apropiadamente, no había frenado, por eso lo que dice Wesley es tan lindo de poder hacer ese tipo de ejercicios y demás. Y creo que eso es crítico, ¿no? O sea, el tema de la cultura creo que es lo que nos hace diferentes al momento de tener que enfrentar cualquier situación, ya sea de innovar, de crecer o de enfrentar adversidades como estas. Creo que ese es un mensaje que pudiera servir para la comunidad. No, es buenísimo. Definitivamente aquí tengo un montón de expertos en recursos humanos. No lo sabía. Gilbertito, cuéntame, tus retos allá en la tecnología, aparte de que obviamente... Antes de hacer una llamada con el teléfono celular hasta todo lo que te puedas imaginar. Pero fue interesante porque poco a poco, al principio yo me negué totalmente, estoy hablando de ahora, de esta situación, y yo le decía, bueno, por ejemplo... lo que todos hemos hablado en algún momento, ¿no? Fíjate que ahora hay un distanciamiento que más que social es físico, y yo creo que la tecnología ha servido para acercar a la gente. O sea, yo estoy hablando con gente todos los días de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Uruguay. Eso ha sido una ventaja, pero al principio yo me resistí bastante, porque yo como no soy muy diestro, porque tú sabes, la verdad, hay gente que no la tiene, yo no tengo más. Yo controlaba, por ejemplo, si vamos a tener una conversación, una entrevista, una reunión, decía, bueno, búsquense una aplicación que sea un botón y se acabó. No me manden a estar dando muchas vueltas porque... y poco a poco he ido ganando terreno. Y fíjate que hace un rato te hablé de capacitación y por eso es que yo hago hincapié, porque en un momento dado tú tienes recursos dentro de tus compañías, en el caso mío, dentro de mi grupo, que por estas circunstancias descubren que tienen otros talentos, o que algunos tardan menos que otros en adaptarse y ayudan a los otros, que era un poco lo que hablaba Herbert también. Entonces, yo entiendo que para mí sigue siendo un poquito retante, pero definitivamente tengo que entrar, aprender y pensar en cómo esto me puede ayudar a desarrollar lo que queremos, Wesley y yo, que es llegar finalmente al futuro, a la normalidad que conocemos. Pero si hay que hacer unos cambios y ajustes, pues estar preparado tecnológicamente para eso. Y yo creo que una pieza clave es obviamente el interés que tenga la persona, las ganas. Y voy a dar el ejemplo de mi abuela, que en paz descanse, que murió este año, 86 años, pero tú llegabas a la casa y mi abuela pues obviamente no dominaba muchísimas cosas, no tenía redes sociales, pero el televisor tenía YouTube. Bueno, mi amor. Y ella en YouTube veía todos los artistas que ahora que no existen. Bueno, y ahí ella los veía. Yo siempre he dicho con que 16 años. Las canciones son sabias y los refranes también. Tú habrás oído aquello que dice que la necesidad es la madre del ingenio. Bueno, sí. Exactamente. Ahora hay una realidad, es que digamos, quizás no todos, pero la mayoría, en su realidad y a su nivel,
estamos en la misma. Entonces eso hace, esa es la parte buena. Y para no demonizar al pobre Herbert, esa es la parte buena de la tecnología, que nos abre una ventana y nos abre una opción y a la vez nos tienta el ingenio, porque fíjate que de ahora de tú hablar con un teléfono, que yo pido disculpas cada vez que hago estas cosas remotas porque nunca he encontrado la cámara de la computadora. Entonces, no sé dónde tú eres de los candidatos que lo estoy entreteniendo y digo, tienes que prender la cámara. No, sí, para arriba. No, yo la prendo, pero nunca he encontrado el foco. Entonces yo estoy mirando así, tú me estás hablando. No, no es Vico, es que no está mirando para donde es. Tienes ahí una opción de cómo ir aprendiendo y a la vez buscando cómo yo puedo maximizar esto y cómo yo puedo crear ese puente que tanto habla Wesley para no perder pues el organismo, porque la realidad es esa. Y yo creo que le ha pasado a todos ustedes. Yo tengo amistades, familia, que hoy día nos comunicamos más que cuando todos andábamos en la bicicleta corriendo ahí, y todo el mundo en su prisa, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo hablo tanto de oportunidad, porque hay una oportunidad para muchas cosas. Bueno, tú, Manolo, ¿cuáles han sido tus retos en el ámbito, verdad, en el ambiente de tecnología? Bueno, yo creo que yo estoy en la liga de Gilberto. Yo también me cuesta trabajo saber dónde está la cámara en la computadora. Pero, fíjate, yo los escucho y a mí me parece que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es el costo de oportunidad. Yo soy una persona positiva. Yo creo que lo mejor está por venir. Yo creo que esto va a provocar cambios positivos. Pero tenemos que concienciar al país. ¿Qué perdemos si no aprovechamos las oportunidades? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. La educación. La educación en Puerto Rico en este momento no tiene las herramientas para irse virtual. No solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Porque por mucho tiempo ese costo de oportunidad no se aprovechó, no se invirtió. Y de la noche a la mañana esta pandemia los tiene prácticamente sin saber por dónde van, que si lo doy virtual, que si lo doy presencial, que si la mitad, que no hay las herramientas. Y a mí me parece que en esa línea yo creo que va a nacer de esta pandemia va a tener que enfocarse muchísimo en cómo innovar, pero cómo innovar de forma enfocada en resultados, cómo innovar teniendo la valentía para cortar aunque nos duela, y cómo innovar siguiendo nuestro instinto y tomando decisiones. Tratar, y creo que era una definición de locura de Einstein, si no me equivoco, trajo hasta aquí, es la definición de locura. Y a mí me preocupa muchísimo, y por eso creo tanto en estos foros, de que no tengamos claro la necesidad de ese cambio. Mira qué cosa, mi industria, yo no recuerdo haber leído nada, ni Viejo Testamento, ni Nuevo Testamento, que el pan no esté presente. Está presente desde hace 5.000 años en la vida de todo el mundo, de una forma con levadura y antes después con levadura. Y nosotros en el año 1986 logramos innovar dentro del pan. Y nos creímos por muchísimo tiempo que la panificación congelada era el futuro y que el futuro no es indefinido. Y el futuro no es indefinido. Es todo lo contrario. El futuro tiene su principio y su final. Y lo que lo va a hacer constante y sostenible es la capacidad nuestra de seguir innovándonos. Si no llega a ser por el coronavirus, nosotros no hubiésemos innovado en una estructura de investigación y desarrollo que nos está llevando de un producto crudo, congelado, que había que dormir antes de que la levadura se activara por 25 segundos a menos 40 grados Fahrenheit, a un producto fresco, horneado y en algunos casos congelado, terminado, para que usted lo precaliente en su casa. Irritación positiva. ¿Ah? La irritación positiva. ¿Tú me entiendes? La otra. Es exactamente igual. Y lo mismo ocurre con la publicidad. Pues mira, los medios en los tiempos en que yo empecé eran inalcanzables para mí.
Hoy por hoy yo puedo accesar 1 millar de personas por 22 centavos. Increíble. 1 millar de personas. Y hay tecnología ya disponible para yo comprar, ir directamente al teléfono celular y mandarle unos mensajes a 25,000 usuarios por una cantidad ínfima de dinero. Así que todo esto va a cambiar el negocio, va a cambiar el tip, pero necesita que la gente entienda que no es que me están desplazando, es que te estoy insertando en el cambio, precisamente para ser parte de esa transformación que todos queremos y todos aspiramos en los negocios y en la vida. De verdad que han sido experiencias sumamente exitosas, porque yo desde el inicio lo mencioné, esto es un panel exitoso en todas sus áreas. Hemos visto cómo todos se han podido desarrollar. Les agradezco, el tiempo nos traiciona. Lamentablemente, pues ya tenemos que ir cortando. Esto es en vivo, ya me hicieron por ahí, corta. Pero de verdad que muchas gracias. Yo sé y estoy segura que todas las personas que nos están viendo han aprendido un montón. Se han llevado un montón de hasta bailes se llevaron. Ostras, pan, obviamente pues entretenimiento, así que lo importante es, como dijeron por ahí, las oportunidades, que de la cosa negativa saquemos mucho positivo. Seguro. Muchas felicidades a todos los profesionales de recursos humanos en su semana, así que esto es la Convención Anual de Stream Puerto Rico y Recursos Humanos.